Querido y buen Señor que estás en lo más alto y sublime del cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias por un día más, gracias por una noche más, gracias por todos los momentos, Señor, que nos has cuidado. Aquí compartimos con tristeza, con dolor, de ver la inseguridad, de ver la falta de respeto hacia las otras personas, Padre. Ten misericordia de los que no saben lo que hacen, porque si supieran lo que hacen, que están dañándole la vida, están dañando la familia, posiblemente, Señor, se arrepentirían y dejarían esos caminos que hoy vemos que, como en el caso del hermano Félix, con esa situación todos los fines de semana, y como el resto de hermanos que también viven ese mismo flagelo, Señor. En misericordia, acompáñanos en esta noche y que lo que vayamos a compartir sea de agrado ante tu presencia y sea para beneficio espiritual y materialmente para nosotros. Que Jesucristo, te lo agradecemos y te lo suplicamos humildemente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento doy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento doy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta
pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciega ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás.
Salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, le brinda socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Mas quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Amén. Buenas noches para Rosario, buenas noches para la doctora Mir, buenas noches para Yoli y para el hermano Feli. Nos hemos reunido en esta noche para adorar al Creador a través de tu santa palabra y de los himnos de alabanza. Amén. Vamos a una palabra de oración para continuar. Les invito a ir al cielo a comunicarnos con el Padre Celestial. Amado buen Señor que estás en lo más alto y sublime de los cielos, alabamos, glorificamos, exaltamos a la majestad divina que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, rodeado de millares y millones de ángeles. Gracias, Señor, porque en medio de la lucha de esta vida, usted nos mantiene, Señor, con fe y la esperanza puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien vino, murió, resucitó y está en las mansiones celestiales esperando el momento oportuno que el Padre dé la orden para venir a la tierra. Pero si hay algo que nos falta por preparar, Señor, ayúdanos a poder cada día subir ese peldaño por fe para poder
Así estar preparados, Señor. No sabemos este día que estamos viviendo, que ya pasó esta noche que ha llegado, pero lo demás por fe en el futuro y esperanza en usted, Señor, que nos dará y permitirá, conforme a tu divina santa voluntad, continuemos en esta tierra. En esta hora, rogamos de la presencia de tu Santo Espíritu, que nos dé la capacidad de entender lo que en esta noche compartiremos y que esto pueda ser de refrigerio espiritual, tanto para los que estamos aquí como los que posteriormente verán este mensaje, Señor. Que esto pueda alcanzar y pueda llegar hasta donde usted, Señor, lo tenga así dispuesto para que sean alcanzados los que necesitan ser alcanzados, Señor. Danos luz, danos la sabiduría de lo alto y permítenos, Señor, movernos en el Espíritu, con el Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, para adorar al único Dios que es usted, Señor. En Jesucristo te agradecemos, te suplicamos humildemente estas cosas. Amén y amén. 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 En esta noche, siendo que ya estamos casi al final del mes de agosto, en los meses que han transcurrido, ha habido como un sube y una pequeña calma entre lo que de el descanso de lo que hoy se mueve en el mundo material, es decir, en el mundo que nosotros nos movemos. En esta noche, el Señor me ha permitido y voy a compartir la palabra, su palabra, a través de uno de los libros más pequeños que hay en la Biblia, que es el libro de Ruth. Pero vamos a verlo de pronto. Ustedes lo han visto de una forma profunda, ya conocen parte o la historia, pero vamos a ver desde el punto de vista familiar. Primeramente que todo, ¿qué estaba pasando en los días de por qué tuvo que la familia de Noemí emigrar a Moab? ¿Por qué tuvieron que ellos tomar esa decisión? ¿Qué estaba pasando ahí en el lugar donde ellos vivían? Había hambruna. Una hambruna grande, pero la hambruna, cuando hay hambruna es por algo, no, la hambruna no viene por casualidad, no viene porque yo tengo que ir y ya. Dice que había una gran apostasía entre el pueblo de Dios. Había muerto, dice que Josué había muerto y ya la responsabilidad estaba en manos de los jueces. Ellos eran los que llevaban en ese entonces la responsabilidad. Pero dice que cada uno hacía lo que le daba, como dice uno en el término costeño, lo que le daba la gana. Pero siempre la palabra de Dios prevalece en medio de cualquier apostasía. Ahí siempre están los hijos de Dios, sea en lugar donde nosotros menos creamos en esta tierra, siempre va a prevalecer la palabra de Dios sobre todas las cosas. Uy, está tronando. Sería que al esposo de Noemí le faltó fe, el de no quedarse ahí para suplicarle al Señor por su familia, y tuvieron que emigrar a un lugar donde ese pueblo viene de una descendencia bastante mala, como era. ¿Quién eran los moabitas? Los moabitas eran de la descendencia de Lot, es decir, era uno de los hijos venían de los hijos de Lot, que fueron de insecto, que de las hijas, es decir, de la hija mayor de él,
de ahí nacieron los moabitas. Y los moabitas no eran cualquier persona, eran sanguinarios, eran de todo. Pero siempre, como vuelvo y le digo, las partes más malas de la tierra, ahí hay oro, ahí que Dios tiene oro puro. Y de ahí nace esta historia. Noemí se traslada con su familia. El nombre de su esposo era un nombre que tenía un significativo. Cada nombre que se le colocaban a los hijos, no como ahora, es decir, ahora se nos ocurre, si llega un artista, que el artista en la televisión es famoso y hace, entonces le colocamos el nombre al hijo o a la hija y nosotros no sabemos ni a dónde viene ni qué significa, si es verdaderamente el nombre de esa persona o es como dice uno, un apodo, pero que ese apodo lo puso quien quiere llevarlo a la fama y ese nombre o eso es para perdición tanto del que lleva ese nombre como cuando nosotros le colocamos a un hijo el nombre. Tenemos que, es decir, si somos cristianos o nuestros hijos han nacido en el cristianismo, tenemos que tener en cuenta eso. A veces ya los hijos, cuando llegamos a la vida cristiana, ya muchos de ellos están grandes, ya es difícil de cambiar esa situación. Pero hay veces que hasta los mismos hijos no les gustan los nombres y posteriormente ellos toman la determinación de cambiarse el nombre. A mí me llamaba la atención. Los hijos de Noemí tenían un nombre característico, un nombre Aglón. El otro se llamaba, vamos al libro de Ruth y ahí miramos los nombres de los hijos para partir de ahí los nombres de ellos. En el capítulo 1, versículo 2 dice, se llamaba, el esposo de ella se llamaba Elimelech. Su esposa era Noemí, por supuesto. Los hijos Malón y Quilón. ¿Será que nosotros por nuestra cabeza, si tuviéramos jóvenes y estuviéramos embarazadas y fuera varón, le pusiéramos uno de estos dos nombres a nuestros hijos? Yo, en mi caso particular, no. ¿Qué significan los nombres de ellos? Los nombres de ellos vienen con un significado de enfermedad. El mayor para ahí en lo que yo encontré, el mayor significaba enfermo, es decir, que parecía que los hijos de Noemí tenían alguna enfermedad y a raíz de esa situación es que vienen los nombres. Y el del segundo era desfalleciendo. Es decir, son cosas que, si usted mira, ¿qué tiene que ver eso con un nombre? Pero ellos tenían es decir, el significado y por algo esos dos padres tomaron la determinación de colocarle a sus hijos esos nombres. Posteriormente parten hacia Moab. ¿Qué había en Moab? Lo más probable, había abundancia en los campos, había comida. ¿Por qué la mayoría de las personas tomamos la determinación de emigrar? Unas toman la determinación de emigrar de una manera porque sueñan con algo, no están pasando, como en mi caso, yo no estaba pasando, como dice, una harta necesidad, sino que queríamos buscar, según el criterio humano, una mejor calidad de vida, que eso es mentira. Y
otras personas, porque están pasando, no encuentran, es decir, luchan aquí, luchan allá, sí están pasando una verdadera necesidad y tienen que emigrar a otros países, y en otros países no son recibidos de buenas maneras, como ya anteriormente hemos tratado ese tema. Cuánto dolor le da a uno que a veces las personas tienen que emigrar por la guerra y llegan a campos de refugiados, y en esos campos de refugiados viven en una situación precaria, y los niños viven bajo unas condiciones muy tristes. La otra vez me vi un documental y me dio muchas ganas de llorar, de ver tanto niño, y una joven colombiana que participa como en la parte de la Cruz Roja Internacional en esos campos de refugiados, y ella contaba y decía, si ustedes al menos percibieran el olor que hay en medio de este campo de refugiados, y que esos niños tienen que vivir día y noche, y esos padres y aún las madres ahí en esos campos siguen teniendo más hijos, es decir, que no hay control para esa situación. Y yo me pongo a pensar, una persona que migra, ¿qué ganas le va a dar? Si yo hubiera sido joven, yo iba a migrar, pero yo no iba a migrar para ir a tener hijos, o es decir, a prolongar una familia. Si yo estoy pasando una necesidad, yo lo que tengo que tener un control para poder, con lo que solventar mi situación con lo que tengo. Pero Noemí se fue, y me imagino que ellos vivieron los años prósperos, es decir, una prosperidad entre ellos, pero se perdió el padre de familia, muere el padre de familia, y queda ya esa madre, esa esposa, queda desamparada, es decir, queda a cargo de sus dos hijos. Y sus dos hijos ya llegan a la edad de contraer matrimonio, y por qué ellos, si ya estaban en una edad adulta, no tomaron la determinación de ir a buscar de su mismo pueblo mujeres, sino que ellos tomaron a las mujeres de Moab, como era Orfa y Ruth. Y ahí, pero algo que me llama la atención, que nosotros, como la mayoría de las que estamos aquí somos mujeres, y que todas, no sé, es decir, en algún momento o tuvimos o tenemos suegra, pero esa entrega de esas dos mujeres hacia esa madre o esa esposa, esa suegra, y una mujer que no era de su parental, es decir, no era de ahí, de su pueblo, sino de un pueblo diferente, pero sin embargo esas dos mujeres amaron o amaban a esa suegra. En el Medio Oriente, como se conoce, ahí pagan dote por adquirir una esposa, es decir, la dote es para que esas esposas tengan una estabilidad económica, y las suegras se adquieren un derecho que las yernas son como, es decir, ellas tienen que dejarse mandar, se puede decir así, por la suegra. En ese caso, yo pienso que ellas no estaban tan sometidas, es decir, que ahí no había ese rencor de, como a veces que no, es que a mí me tocó una suegra, pero que yo la quiero tener a metro. Generalmente esa es la palabra que en el común nosotros escuchamos. Pero en este caso es una historia bien hermosa, porque esas dos mujeres estaban entregadas y siguieron los pasos de esa suegra, al tomar ella la determinación o la decisión de devolverse ya para Belén o Judá, ya sabiendo de que el Señor había tenido misericordia y había prosperado el lugar. Pero cuando dice que cuando Noemí salió de ahí, de ese lugar, ellos
se quedaron, es decir, hipotecaron todo lo que tenían y no tenían, al regresar ella, sabía que no contaba con nada, posiblemente ni con el lugar donde ella se iba a refugiar posteriormente con Ruth. Porque una se devuelve y la otra sigue con ella. Posiblemente la una le tenía más afecto, sentía como más afinidad hacia ella que la otra. Inclusive, mire que Ruth, Noemí le dice a ella, tiene la oportunidad, yo ya no puedo tener hijos, ya yo soy una persona mayor, ustedes devuélvanse, vayan a adorar su Dios, a su Dios. Ella sabía que ahí en el medio de eso no adoraban al Dios verdadero, sino ellas tenían su manera de adorar. Pero Ruth toma una determinación que es bastante interesante. En las otras partes, entre el capítulo siguiente, es decir, en el mismo capítulo 1, en los versículos 14 en adelante, dice que Ruth le hace algo, una promesa, se puede decir, a donde ella renuncia a sus dioses falsos, a su familia que tenía la oportunidad ella de rehacer nuevamente su vida, de tener una prosperidad económica, porque vuelvo y le digo, para esos lados no es como uno acá que la persona se casa y a veces no tiene ni a de vivir. Ellos le tienen que proveer una dote donde esa dote es lo que determine el padre de la joven hacia los padres del joven. Y en el caso de Ruth, ella renunció a todo eso. Y Noemí le hizo la advertencia: si tú te vas conmigo, tú ahí te van a mirar mal, te van a despreciar, porque nosotros sabemos que por la historia, el pueblo de Israel, el pueblo en ese caso, el pueblo de Judá, el pueblo de Belén, ellos no hacían trato con los moabitas porque sabían lo malos que ellos eran y la cantidad de dioses. Sin embargo, Ruth renunció a todo por amor y al mismo tiempo fue un testimonio. Si nosotros miramos el testimonio grande de esa madre, a pesar de que Noemí en un momento renegó de Dios, porque ella, si miramos ahí, leemos los 4 capítulos del libro de Ruth, de Ruth, nos damos cuenta de que Noemí renegaba el por qué Dios le había arrebatado a su esposo, a sus 2 hijos, y que ella había quedado desamparada y que ya estaba a una edad avanzada y tener que ir a enfrentar la vida sola. Pero Ruth renunció por amor a esa suegra y se fue no con los ojos cerrados, se fue con los ojos más abiertos, porque miró de que encontró a ese Dios verdadero a través de esa suegra. ¿Será que nosotros como suegros, sí, como si tenemos, somos esa parte que le estamos brindando del conocer a la persona que no conoce a Dios por medio de nosotros, por medio de nuestros ejemplos? Hay veces que yo le pido perdón a Dios porque nosotros somos, o personalmente, uno es muy ligero, uno a veces piensa humanamente, pero en ese caso, Ruth miró algo, miró a ese Dios a través de ella, miró a ese Dios a quien Noemí, a pesar de su queja, le servía, y que iba a regresar por amor a que Dios había prosperado la parte de Belén para donde ellos iban a regresar. Se regresa, la otra se devuelve y llora y de ahí no se sabe qué pasó con la otra joven, pero Ruth continúa su camino, con un camino que la llevó a más adelante, la historia hermosa que se conoce, que de ahí viene
el rey David, y de ahí viene la descendencia del Señor. Pero si nosotros, a pesar de que Ruth era moabita y que los moabitas venían de la fornicación o del el paso feo que hizo Lot con su hija, pero recordemos que Lot era sobrino de Abraham y que, por supuesto, las hijas también eran parentesco. El problema era ese incesto que hubo entre ellos, pero de ahí nace la otra parte. Cuando Ruth llega, cuando Noemí llegan las dos, Noemí la recibe el pueblo mirando con sorpresa, que se fue como decían ellos. Me fui llena y regresé vacía. Me fui con mi familia completa y mi familia desapareció y quedé yo sola. ¿Será que si nosotros nos tocará pasar por una situación de esa, seguiríamos confiando en el Dios que nosotros por fe creemos, o nos daría rabia de mirar que Dios nos quita todo y que nosotros nos toca por la vida continuar nuestro camino solo? Ruth, Noemí, fue tanta la situación que le dijo a las personas: ya no me llamen más Noemí, ya cámbienme el nombre, ahora yo me llamaré Mara, amarga, como pasó en el pueblo de Israel cuando las aguas estaban amargas, es decir, la amargura que ella llevaba de mirar que de ahora en adelante que iba a ser de ella. Pero miren cómo es Dios de bueno. Ruth va a recoger espigas, va a conocer a su futuro esposo. Dice la historia que cuando Ruth fue a espigar a los campos de el que fue el esposo, él, desde que la vio, se enamoró de ella, porque las moabitas podían tener la forma de esa mala de la idolatría, pero como mujer físicamente era muy hermosa. Y este hombre inmediatamente vio, cuando llegó al campo de él y miró, se detuvo. Si él tenía otra persona y si él sabía que diariamente ahí aparecían personas que venían a los campos a recoger las espigas, los granitos, los últimos granitos, él, ¿por qué se detuvo ante la presencia de Ruth? Dice que de ahí comenzó ese interés de él. Miramos que él no solamente ya recogía espigas, sino que ya le dio para que tuviera el grano, el cereal, la cebada completa. Cuando Boaz conoció a Ruth, dice que tenía 80 años, ya era una persona mayor, no era un joven, y ella tenía 40 años aproximadamente, según narra la historia. ¿Dónde se encuentra Moab en la actualidad? Dice que está en Jordania. En ese lugar, ahí quedan aún las ruinas donde era el antiguo Moab. Sigue la historia. Continuó, me imagino que ya en su soledad, Noemí comenzaba a mirar de qué manera buscarse para luchar la vida, porque ella ya le había dicho a Ruth que nadie le iba a prestar atención porque ella era de ese lugar y que ella venía de una tierra pagana y era muy difícil de encontrarse un esposo. Pero no fue así, porque Dios estaba aparejando el camino. Y miramos que una noche se presenta la historia. Yo anteriormente, cuando leí esa historia, yo decía, pero de las cosas de la Biblia que a veces nosotros se nos viene a la mente que no entendemos, decía, pero venga que así Ruth
llega ahí, la suegra le viene y le dice, ve y acuéstate ahí a los pies de este hombre sin haber ninguna clase de compromiso. Y yo, a uno como persona humana, o sí, humanamente, uno dice, pero eso es, me va a hacer creer que ese hombre, al sentir ahí que como pasó, que él sintió lo que estaba a los pies de él, ese hombre no iba a tener ese deseo, si ya él se había enamorado de ella, de tocarla, de tener posteriormente una relación con ella. Pero eso en esa connotación, en ese lugar, no era así. Es decir, cuando una persona hacía eso, era una manera de humillarse, era una manera de suplicar a aquella persona que se tuviera misericordia y que le pudiera cobijar, que eso era lo que estaba buscando Noemí. Si él hacía eso, era porque verdaderamente ya iba a haber algo importante en la vida de Ruth. Y este hombre, a tal cual sucedió, como pensó Noemí, así sucedió. Y él ya tuvo que salir en la madrugada, luego de ahí. Y ya, si nosotros seguimos leyendo la historia de Ruth, nos damos cuenta de que él la envió con cereal. Ya Noemí se dio cuenta de que sí había un interés y que él quería ser su protector. Y no solamente para lo que le aconteciera a Ruth, le iba a acontecer a Noemí, porque no era porque Noemí se iba a aprovechar de Ruth, sino que eso en esos lugares la situación se presenta de esa manera. Y posteriormente aparece ya más el interés de ese esposo o de ese hombre por querer ya tener un compromiso formal con Ruth. Toca al pariente, que había otro pariente aún más cercano que él, pero que dice la Biblia y dice la historia que no se menciona el nombre, posiblemente por respeto, es decir, por lo que aconteció de que el hombre hizo la negación, es decir, para que no quedara con, pero que en esos lugares habían testigos, es decir, llevaban, no era que iban a hablar con la persona solamente, ellos llevaban su testigo y lo que la persona ahí decía quedaba registrado, es decir, eran de palabra, pero que la palabra eran aprobadas por esas personas que estaban ahí con ellos, es decir, en acuerdo. Y llegó y el hombre dice que no tuvo interés por Ruth, pero aquel hombre que desde que vio ese momento de amor, es decir, le brindó ese apoyo incondicional desde un comienzo hasta el final. Y luego él se interesa. Yo no sé si el pueblo que diría al mirar de que un hombre con tanto dinero, un hombre se puede decir con principios, iba a tomar una mujer que venía de la idolatría a que formara parte ya de la parte cristiana como conocemos nosotros. Pero a él miró y el Señor, como estoy diciendo, aparejó el camino para que esta situación se diera, para que Noemí tuviera un descanso y Noemí pudiera reconocer que Dios aparentemente le quita a uno, pero cuando le da, y a veces las cosas se van o nosotros tenemos que tener pérdida cercana, pérdida de que se va un papá, de que se nos va un hijo, de que se va un familiar, y a nosotros nos duele, y a veces nos duele porque a veces se van muy jóvenes, se van muy niños, pero que hay una esperanza y el Señor ve el futuro que nosotros no alcanzamos a mirar, y ve que esas personas tienen que ir
a descansar. Para nosotros es un largo trayecto porque hasta ahora estamos acá todavía en la tierra, pero para el Señor es como un día, como dice la Sagrada Escritura. Para nosotros, un día es como 1000 años y un año como como un día es como un año y un año como un día. Así es más o menos pero nos duele, pero le recompensó y de ahí miró Ruth, miró Noemí, que el Señor le había favorecido y que le había favorecido que de su descendencia iba posteriormente a venir el Salvador del mundo, como así ocurrió, y que no solamente vino el Salvador del mundo, estuvo el rey David. El Señor la bendijo porque ese hombre tenía tanto dinero que ella participó de lo mismo que participaba Ruth. Y vemos que para nada fue ese egoísmo, no. Ya ella no es mi suegra, ya ella es una persona y de mala, ella me trajo, yo me vine con ella, pero ya ella que sé, como dice, que esté ahí y yo sigo mi camino con este hombre que me ha dado de todo. No, la historia no termina ahí, la historia termina en que esta madre afligida, angustiada, no sé si ella posteriormente cambiaría de actitud y ya no se llamó Mara, sino volvió a llamarse Noemí. Y Ruth, ¿cuál sería la historia y la sorpresa de su familia en Moab de ver que ella renunció para conocer a un Dios verdadero? Estamos nosotros como hijos de Dios. No solamente miramos aquí que ella no formaba parte de la familia como tal, es decir, ella formó parte posteriormente, pero la familia de Noemí eran sus 2 hijos y su esposo, y esa persona no creyente vino a participar y a conocer al Dios verdadero. ¿Será que nosotros como cristianos, como conocedores de la verdad, cuando llega una persona que no comparte nuestra fe, pero que quiere formar parte de la familia, sea por una situación u otra, sea un pariente o un nieto o un hijo? ¿Será que cuánta aceptación y cuánto calor cristiano le estamos dando a esa persona para que esa persona cambie de su manera de la idolatría a un Dios verdadero? Es nuestro mayor deseo en esta noche como grupo de ayuno y oración, que nosotros, las que estamos aquí, que somos madres, somos abuelas, ya en el caso de Ana María, ya bisabuela, nosotros podamos brindarle a el escoger. No es que nuestros hijos, si se enamoran de un joven que no es cristiano, entonces si no es cristiano no lo vamos a aceptar. Hay veces que nosotros tenemos nuestros pensamientos hacia nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen el libre albedrío, así como Dios nos lo ha dado a nosotros, y ellos toman decisiones que no nos gustan, que no miramos a veces con buenos ojos, porque a veces son equivocaciones bastante grandes que ellos cometen, pero que de ahí, de esa escoria puede salir una piedra preciosa para el reino de los cielos. Que nuestro mayor anhelo, mirando la familia, cuidemos nuestra familia, que le pidamos a Dios protección por ella todas las noches, que Dios nos conceda el detenerla hasta el momento que Él crea conveniente, y que nos prepare para los momentos difíciles que a veces nos toca afrontar cuando perdemos a alguien cercano. Cuando nosotros vemos un familiar que está en una condición bastante crítica, ahí es que nos damos cuenta
Y hay veces que queremos tener como 50 manos para tratar de resolver la situación. Por algo Dios permite las cosas, por algo Dios nos mantiene y por algo Dios permitió que Ruth, Noemí fuera a buscar a esa joven, se viniera con ella, cambiara sus dioses por el Dios verdadero y que le prometió que aún lo único que la separaría sería la muerte, que nuestro mayor anhelo sea de que lo único que nos separe del Salvador del mundo sea que ya nos vayamos al descanso y que nosotros podamos seguir perseverando. Ya entramos casi a otro mes, si Dios nos lo permite. Vienen tiempos mayormente difíciles. Vienen hambrunas para la tierra, vienen muchas cosas difíciles. Cuidemos el círculo familiar que tenemos en la casa y los nietecitos, coloquémoslo en manos del Señor. Dice que así como el niño comienza a hablar, a decir las primeras frases, en esas primeras frases también nosotros le podemos enseñar a conocer al Salvador, a conocer al Dios verdadero y a que Él pueda mirar que Él tiene dos papás, pero que los papás más grandes están en las mansiones celestiales, a enseñar a conocer, a que Él no pierda la esencia de el camino de la verdad. Así que es mi mayor anhelo como hermanas en Jesucristo de ustedes, que cuidemos la familia, que luchemos mano a mano con el Señor, que nos ayude cada día para seguir perseverando en este camino cristiano y ayudemos a otros a también alcanzar cada día el peldaño para llegar a las mansiones celestiales. Dios les bendiga, nos ayude y nos sostenga en este caminar cristiano. Es mi mayor deseo y oración en esta noche. Amén, amén. Vamos a escuchar el himno 254, momento para compartir. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio por
paciente te espero aquí. Un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén. Le pido al favor a Rosario que nos despide en oración, si no Amén. es tan amable. Chayo, para que nos despida en oración. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tus cuidados amorosos, por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestras familias, Señor. Gracias porque nos has proveído en este día todo lo necesario para nuestro vivir, Señor. Te rogamos, Padre Santo, la compañía de tus santos ángeles en esta noche, que nos sigas protegiendo, guardándonos del mal, Señor, ayudándonos a permanecer firmes en ti, Señor, llenos de amor, llenos de fe, Señor. La fe que da esperanza, Señor Jesucristo bendito. La fe de Jesús. En tus manos nos encomendamos, Señor, y te damos muchas gracias por esta reunión, por mantenernos, Señor, unidos a ti, Padre, en espíritu y en verdad, Señor, de tu palabra. Te damos gracias porque permitiste que la hermana Caterina estuviera aquí dirigiendo, Señor, predicando tu palabra, Señor, enseñándonos usted a través de ella, Padre amado. Bendicemos a todos, el hermano Félix, doctora hermana Minta, y a cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos, protégenos y perdona nuestros pecados, Señor. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias Amén. a todos. Gracias, Anita, Ana María. Gracias Amén. por conectarte. Gracias a todos. Saludes a Yo tus hermanas. Gracias a Rosario, gracias a la doctora Minta. Y si es la voluntad del Señor, esperamos encontrarnos el jueves. Con la ayuda de Dios, que sí, hagamos todo lo posible por revivir ese ayuno y oración, porque amén, amén. lo Sí, necesitamos. verdad. Entonces, Así es. esperamos con la ayuda de Dios el próximo jueves a las 9:30 de la mañana.